Hola hermano, ¿cómo estás? Hoy es viernes 5 de septiembre de 2025. Hay cosas muy importantes, por ejemplo, un candidato saca su verdadera faz afuera. Como decía Augusto Céspedes, afuera es donde en realidad se ven las cosas duras como son. Y un candidato ciertamente trasluce su verdadera personalidad, su verdadera faz, por ejemplo, con medios de afuera, del exterior. Así sucede con una entrevista, al parecer así sucede, porque se van desnudando muchas cosas en una entrevista de un candidato, Rodrigo Paz, con un medio chileno, la radio Bio Bio de Chile, una radio tradicional y seria allá en el país del Mapocho, y ha publicado un reportaje Bio Bio muy interesante sobre el candidato Rodrigo Paz, con declaraciones de él y con una entrevista incluida a él. Sin embargo, yo muy rapidito quería referirme a la rivalidad que por momentos surge entre el candidato a presidente y a vicepresidente del PDC, entre Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara, el famoso Capitán Lara. Y es que recientemente el Capitán Lara amenazó, y en términos duros, al candidato a presidente Rodrigo Paz con quitarle su apoyo, con quitarle todo su apoyo si negociaba o charlaba con gente de Samuel Doria Medina o de Marcelo Claure. Y su amenaza fue con quitarle en definitiva todo el apoyo y con ello tumbar la candidatura de Rodrigo Paz, ciertamente. Y esto nos hace recuerdo, primero, esto no es la primera vez, ya se han dado antes, se han dado en varias ocasiones y nos hace reflexionar esta relación tortuosa entre candidato presidente y candidato a vicepresidente. Nos hace pensar en la rivalidad entre presidente y vicepresidente, que sin duda nos trae a la memoria, y con un parangón, con una coincidencia tremenda, porque por esto, el, el candidato, al parecer en un escenario hipotético de llegar a la presidencia, este binomio de Rodrigo Paz y Edman Lara, podría sumergirse el país en una lucha intestina podría ser presa de una lucha entre presidente y vicepresidente, que no sabemos cómo podría terminar, pero la historia magistra de Vita siempre nos trae importantes enseñanzas. Algo así se dio, empero con un mayor nivel, digamos, por la jerarquía histórica de los personajes, sin duda, con el presidente Víctor Paz Estenssoro y su vicepresidente, general René Barrientos Ortuño, en el tercer gobierno de paz, que debía ser del 64 al 68. El mismo 64, en agosto, se posesionó el flamante presidente Víctor Paz Estenssoro, vicepresidente René Barrientos Ortuño, y terminó esa rivalidad que empezó a darse con el derrocamiento del presidente Paz por el vicepresidente Barrientos Ortuño, en noviembre, el 4 de noviembre de 1964, por eso en Cochabamba hay la plazuelita 4 de noviembre, que se llamó la Restauración. Y da la casualidad de que Barrientos era cochabambino y del Valle Alto, y Edman Lara, me parece, según escuché en alguna entrevista de él, es también cochabambino y también del Valle Alto. Y no solo eso,
sino que el presidente Paz Estenssoro era tarijeño. Rodrigo Paz, si bien no nació en Tarija ni en Bolivia, según ha trascendido en la prensa, nació en España y tendría nacionalidad española, pero tiene raíces tarijeñas, ¿no? Por su padre Jaime Paz Zamora, y por ello es que fue alcalde y concejal en Tarija. O sea que se da otra coincidencia, Tarija y Tarija, en el caso también de Paz Estenssoro. Y no solo eso, sino que los dos apellidan Paz. El problema está instalado de esa forma tremenda, 61 años después de los sucesos de la Restauración. Ahora bien, lo de Paz Estenssoro y Barrientos, hoy desde luego quiero dejar enfáticamente establecido que el país no está para esos trotes, para ser presa de una pelea entre presidente y vicepresidente que nos vayan a emperifollar mucho más de lo que ya estamos. No está hoy el país para esos trotes, para esos vericuetos, ni para esos trámites. No está, en definitiva. Yo creo que todos estamos perfectamente conscientes de aquello. Ahora bien, en honor y en beneficio de la verdad histórica, tenemos que decir que pudo hallarse algo de legitimidad en esa lucha de Barrientos contra su presidente, en ese derrocamiento. Posible. Primero porque Paz Estenssoro, en realidad a Paz Estenssoro ya no le correspondía aspirar a una reelección. No existía en el país, y se dio algo muy similar a lo de en Bolivia con Evo Morales, lo de la reelección. Paz Estenssoro fue presidente del 52 al 56. Sí, primer mandato. Luego fue Hernán Siles Suazo. Luego volvió Paz Estenssoro el 60, era 4 años el mandato de acuerdo a la Constitución por entonces. Paz Estenssoro en la revolución del 52 y todo aquello, llegó a la presidencia del 52 hasta el 56, 4 años. Ingresó Siles Suazo del 56 al 60, 4 años. Y luego otra vez Paz Estenssoro candidateó a la presidencia de la República, fue elegido como presidente, gobernó 4 años hasta 1964. Ok, esa constitución vigente por el 60, cuando es elegido Paz Estenssoro, no permitía ni una sola reelección, mucho menos continua, no permitía. O sea, no permitía una reelección continua. Podía ser reelecto el presidente de la República pasado por lo menos un mandato constitucional. Eso establecía. Como siguió estableciendo lo mismo hasta antes de esta constitución del 2009, por ello es que Gonzalo Sánchez de Lozada igual fue reelecto, pero tuvo que esperar un periodo constitucional, ¿verdad? Y bueno, entonces la Constitución establecía que no procede la reelección, solamente procede cuando haya pasado un periodo constitucional. Sin embargo, se modificó esa parte de la Constitución estando en ejercicio de la presidencia Paz Estenssoro en ese mandato del 60 al 64. Y tuvimos la Constitución de 1961. Muy peculiar porque, entre otras cosas, constitucionalizó y legalizó a las milicias armadas que habían hecho la revolución del 52. Una constitución muy interesante y muy radical, sin duda. Pero se dijo que el presidente, bueno,
Naturalmente eso no es muy correcto, ¿no? Estando en ejercicio del poder, puede aprovechar muchas cosas para beneficiarse a sí mismo o, por ejemplo, con una reelección. Y se modificó la Constitución en ese sentido y ya se permitió una reelección continua. No era necesario ya esperar un mandato. Se podía reelegir el presidente inmediatamente. Pero ahí surgió la protesta que eso debería aplicarse desde el siguiente mandato. Esa fue la interpretación que se había dado de la Constitución y que al parecer era la interpretación correcta. Iba a entrar en vigor eso y nos parece que incluso decía eso, ¿no? La Constitución, que iba a ponerse en práctica aquello desde el siguiente periodo constitucional. Bueno, no había una claridad total quizá, pero esa era la interpretación más acertada. Entonces Paz Estenssoro quiso beneficiarse ya directamente de aquello y fue a la reelección. Muchos le aconsejaron que no vaya a la reelección, pero fue, y apenas 2 meses después fue derrocado por su vicepresidente y con apoyo popular total, con un gran apoyo popular, porque además toda la gente había aprovechado para vengarse de todos los abusos que había habido en la revolución, como en los campos de concentración y otras persecuciones políticas, y lo tumbaron y fue estrepitoso. Se acabó ahí la revolución del 52 en su totalidad. Se arrasó y se le llamó la restauración. Algo diferente, ¿verdad? Algo diferente, pero no deja de ser alegre esas coincidencias raras. Lo que decía Paz Pereira, Rodrigo Paz, en un medio chileno, es muy interesante. Suscríbete a La Nación Digital, por favor, y mantenete así al tanto de lo que en verdad importa y no de lo que en mentira importa. Decía el lunes, en un reportaje publicado por Radio Bio de Chile, Paz Pereira, que retomará las relaciones con Chile así por así. Y decía que son macanas, que Bolivia tiene que dejarse de macanas en lo referente a la cuestión marítima. Sí, porque Bolivia habría ya perdido cualquier posibilidad jurídica en la Corte de la Haya con Evo Morales. Por eso Bolivia tendría que dejarse de macanas y restablecer relaciones con Chile. ¿Qué tal? Parece una traición como aquella de Aniceto Arce de la guerra, de los grandes empresarios mineros que han traicionado a la patria. Y huevadas como esas, ¿no? Que no tienen ningún sustento. Pero parecería aquí traición, huele a traición. Lo que dice es, Bio, de esta manera fue enfático al decir Rodrigo Paz: yo creo que con Chile hay que, abrimos comillas, yo creo que con Chile hay que retomar relaciones. Lo digo abiertamente porque Evo Morales ya perdió cualquier proceso en La Haya de reivindicar el mar. Eso es irreversible por el ámbito judicial. Entonces, continúa Rodrigo Paz, si estos temas están de esa forma jurídicamente, yo creo que hay que dejarnos de ciertas tonterías, entrar al ámbito de un fortalecimiento de relación con Chile que es real, aunque no esté en papeles diplomáticamente hablando, aseveró. Más tarde afirmó que, se abren comillas, lo del mar es un tema que está y los chilenos tienen que entender, está en nuestro espíritu, pero el espíritu también tiene que dar de comer. Y eso significa cambiar las relaciones con Chile y generar una dinámica económica diferente, pero además para luchar con todo contra eso que hay en la frontera de ilegalidad, de contrabando, narcotráfico, de trata de personas. Luego agregaba que la historia no da de comer. Bueno, nosotros nos da de comer, por lo menos a mí me da de comer, y por eso te invito a comprar mi libro Del Loa al Paposo, Historia Secreta de Bolivia y de la Guerra del Pacífico, un libro muy bueno, no lo digo yo, lo dijo la prensa, el diario de Bolivia, el decano de la prensa nacional, fundado en 1904,
que es además una historia no conocida de Bolivia en sus 200 años de vida como país, y donde te explicamos acá por qué se cortaron las relaciones con Chile, que no fue solo por el tema del mar. Y por eso es necesario, pues, que los candidatos lean, estudien, para no seguir jodidos como hemos estado todos estos 20 años casi con el gobierno del MAS. Es que un candidato habla, no, restablezcamos las relaciones y punto. Eso va en contra de la tradición de la historia, de la tradición internacional de Bolivia. Y lo voy a explicar muy rápido, pero antes vamos a terminar y esto te lo decimos acá, a terminar de referir lo que decía Paz Pereira, Rodrigo Paz, continuaba, abrimos comillas, hay que tratarlo abiertamente, porque eso es lo que ocurre y hay gente que está sufriendo, hay gente que es parte de la extorsión, y creo que eso, más allá de los diferendos que tenemos con Chile, tenemos que tratar las realidades actuales. La historia no da de comer. Y lo que tenemos que hacer en presente y futuro es generar unas nuevas relaciones. Bolivia tiene un interés enorme en llegar a la PEC, a todo lo que es el mercado del Pacífico, sostuvo. La historia no da de comer. Según Rodrigo Paz, habría que... Y él dijo, voy a retomar las relaciones, así, bueno, yo voy a abrir las relaciones con Chile, voy a reabrir las relaciones con... Bueno, Bolivia y Chile, Bolivia rompió relaciones con Chile en 1962 a raíz de la desviación del río Lauca. No fue por el mar que rompimos las relaciones con Chile. No fue por el mar. Después del Tratado de 1904, después de la guerra, tuvimos amplias relaciones diplomáticas con Chile. Estrechas y muy positivas. En aproximadamente 80 años, desde el Pacto de Tregua hasta el 62. Hubo embajadores acá de gran nivel de Chile, de Bolivia en Santiago, estuvo Alberto Ostria Gutiérrez, acá estuvo Truco, Carlos, Manuel, no, ese es el arquero, ¿no? Carlos Truco era el arquero de la selección boliviana, pero el embajador justo en estos años 60 de los sucesos del río Lauca era un señor de apellido Truco, que ahorita me voy a acordar, acá lo tengo el apellido, el nombre, pero no era, creo, Carlos Truco, eso sí. El embajador Truco, tantos otros embajadores que hubo acá. Y hubo una relación estrecha. ¿Por qué fue estrecha, pero? Porque también se trataba ahí el tema del mar como algo pendiente. Sí, señor, había relaciones plenas a nivel de embajadores, diplomáticas, pero se sabía en Chile que había que tratar el tema del mar. Así lo dijo el canciller chileno Horacio Walker Larraín en 1950, el embajador boliviano Alberto Ostria Gutiérrez. En Santiago, en una nota que publicamos acá de junio de 1950, que con relaciones plenas reconocía y decía que Bolivia y Chile deben negociar con el fin de que Bolivia obtenga una salida soberana al Pacífico. Deben negociar formalmente. Eso. Por eso había relaciones positivas, relaciones a nivel de embajadores. Es un tema pendiente, parecería mucho tiempo, 100 años, pero no es tanto. Y mucho menos en la historia de los pueblos, no es nada, como dicen los filósofos de la historia, como Spengler. Esa es la verdad. Pero se cortaron las relaciones por esta desviación que fue abierta del río Lauca, río que naciendo en Chile desembocaba naturalmente en Bolivia y en este departamento donde yo estoy, Oruro, para regar el valle de Azapa y hacer crecer plátano, incluso en el desierto, en el valle de Azapa. A raíz de aquello, Bolivia cortó relaciones, reclamó ante la Organización de Estados Americanos y se cortaron las relaciones con Chile. Y desde ese día hasta ahora permanecen cortadas por ese motivo. Salvo un breve interregno en los gobiernos militares del general Banzer y del general Pinochet, que se restablecieron las relaciones solo, o sea, se restablecieron para negociar el tema de la salida del mar.
Eso es importante que sepa el señor Rodrigo Paz Pereira. Y mucho menos conviene hoy, o sea, así por así, restablecer relaciones con Chile cuando en la OEA se ha suspendido igual el tratamiento del tema de Bolivia, de acceso de Bolivia al mar, por el disparate que han hecho los del gobierno, del MAS, cuando el proceso en La Haya. Es otra gran verdad. O sea, es un tema delicado y es un tema serio, que te lo explicamos aquí en mi libro Del Loa al Paposo, Historia Secreta de Bolivia y de la Guerra del Pacífico, que lo puedes pedir al número que está el link en la descripción de esta publicación. El precio del oro se mantiene en los $3.600 la onza Troy, y el precio de los petróleos asimismo, $3.606 la onza Troy, y el precio del petróleo Brent está, no, el WTI sigue en un precio interesante, módico para refinarlo acá, $64. El petróleo, ese es el West Texas Intermediate de Estados Unidos. El petróleo OPEP es el, bueno, vamos por el Brent, que es el que le sigue en precio, que está en los $67.76, y el petróleo de la Organización de Países Exportadores y Productores de Petróleo, donde está Venezuela, por ejemplo, están los $71.32 el barril. Seguimos.